Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un debate que se hizo viral. Y no es para menos porque lo que vemos es un enfrentamiento entre dos formas de ver el mundo que son, bueno, radicalmente opuestas. Pero esto va más allá de un simple rifirrafe sobre temas concretos, ¿eh? Es un verdadero choque de trenes entre dos maneras de argumentar y al final dos maneras de entender la realidad. Vamos a analizar una batalla donde las armas no son hechos contra mentiras, sino algo mucho más de fondo. La lógica pura y dura contra la emoción a flor de piel. Y mirad, esta frase lo resume todo. Es el corazón de la confrontación, la tesis central que uno de los participantes utiliza para, intentar desmontar a su oponente pieza por pieza. Lo que sugiere es que los argumentos que nacen de los sentimientos, por muy reales y genuinos que sean, no tienen la estructura para aguantar un análisis racional. Pero a ver, ¿es tan simple como eso? ¿La lógica siempre le gana la partida a la emoción en el debate de ideas? Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta idea a lo largo de una discusión que es, desde luego, intensa y muy reveladora. Muy bien, entremos en materia. La primera gran división que vamos a ver no es sobre un tema en particular, sino sobre el cómo se discute, sobre la filosofía detrás de cada argumento. Es una batalla de fondo, como decíamos. Por un lado tenemos argumentos construidos sobre datos, estadísticas, definiciones, que buscan ser súper precisas y consecuencias lógicas. Y por el otro, argumentos que nacen de la experiencia personal, del testimonio, del impacto emocional que las cosas tienen en la gente. O sea, son como dos lenguajes completamente distintos intentando tener una conversación en la misma sala. Esta imagen que vemos ahora es, básicamente, la clave para entender todo lo que sigue. A un lado, digamos, el cerebro. La búsqueda de principios que sean objetivos, de verdades universales que valgan para todos, basándose en la lógica y en datos que se pueden comprobar. Y al otro lado, el corazón. La defensa de una verdad que sale de la experiencia de cada uno. La idea de que el conocimiento más real es el que se ha vivido, el que se ha sentido en la propia piel. Entender esta división es fundamental, y vamos a ver cómo choca de frente en el primer y seguramente el tema más polémico de todo el debate, el aborto. Y es justo aquí donde ese choque de estilos que parecía algo abstracto se vuelve increíblemente real, personal y hasta doloroso. La discusión sobre el aborto se convierte en el epicentro del conflicto, el punto exacto donde la lógica más fría y la emoción más visceral colisionan con una fuerza tremenda. Es que es el tema perfecto para esta confrontación, porque mezcla a la vez el cuerpo, los derechos, la vida, la violencia, las experiencias más íntimas. Así que claro, cada bando se ve obligado a sacar sus mejores armas para argumentar. Toda la argumentación lógica parte de esta pregunta que es fundamental. La premisa, en su formulación, es bastante simple, pero sus consecuencias son de una complejidad enorme. Lo que se plantea es, ningún derecho, ya sea el derecho a la libertad o a la autonomía sobre tu cuerpo, puede existir si para ejercerlo tienes que anular el derecho más básico de todos, que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque sin vida simplemente no hay nadie que pueda tener otros derechos. Esta idea se convierte en la línea que divide por completo el debate. Aquí vemos el choque en su máxima expresión. Por un lado, el argumento emocional, el de la experiencia, la libertad de una mujer que ha sufrido un acto de violencia terrible para decidir sobre las consecuencias que ese acto tiene en su propio cuerpo. Y a esto se le contrapone el argumento lógico, el derecho a la vida del feto, que se presenta como un principio superior, inviolable, el requisito previo para que exista cualquier otro derecho. La tensión que se crea entre estos dos conceptos es de verdad el núcleo de todo el conflicto. Esta frase es, probablemente, el momento más crudo y directo de todo el debate. Es una respuesta puramente lógica, consecuencialista, al argumento emocional de la víctima. El razonamiento que hay detrás es que el aborto es una acción separada del acto de violencia original. O sea, desde esta perspectiva, el aborto no anula ni revierte la violación, sino que introduce una segunda acción, la de interrumpir una vida, que tiene sus propias consecuencias morales irreversibles. Es el ejemplo perfecto de cómo el enfoque lógico intenta aislar las acciones de todo su contexto emocional. Para intentar destacar lo que se considera una contradicción legal y moral muy profunda, uno de los ponentes usa esta analogía que desde luego llama la atención. Lo que señala es que si un sistema legal puede llegar a prohibir la pesca por ocio para evitarle estrés a un pez, ¿cómo es posible que esa misma ley permita interrumpir una vida humana con 6 meses de gestación? Con este recurso, lo que busca es exponer lo que, desde su punto de vista, es una incoherencia total en la escala de valores con la que la sociedad y la ley protegen la vida. Bueno, dejamos atrás el terreno del aborto, que es súper personal e intenso, y abrimos un poco el foco. Ahora la discusión se mueve del individuo al movimiento, de un caso específico a una crítica mucho más amplia sobre si el feminismo moderno es eficaz o no.
Ya no se debate tanto la validez de los sentimientos, sino los resultados que se pueden medir de una ideología política y social, tal y como se plantea en la fuente original. La discusión entonces se centra en esta pregunta. A ver, ¿las estrategias del feminismo moderno han funcionado? Y ojo, es importante notar que el argumento que se presenta no va en contra de los objetivos del movimiento, como por ejemplo conseguir una vida libre de violencia para las mujeres. Lo que se cuestiona es si las tácticas, el discurso y las políticas que se han usado en los últimos años están dando resultados reales, resultados positivos. Es un desafío basado en la eficacia, no en la intención. Y aquí es donde se introduce el contraargumento basado en datos. La afirmación es que, lejos de reducir la violencia, las cifras oficiales de hecho han aumentado en países con un activismo feminista muy fuerte y visible, como los que vemos aquí, Argentina, México y España. La idea que se deja caer es potente. Si las soluciones que se están aplicando no solo no arreglan el problema, sino que además el problema empeora, pues quizá el diagnóstico que se hizo al principio sobre las causas de ese problema es erróneo. El argumento lógico sigue por aquí. Si el enemigo que hay que combatir es el patriarcado, lo primero es definirlo con precisión, ¿no? Pues la crítica que se hace es que ni siquiera dentro del propio feminismo hay una definición única, una que sirva para trabajar. Para algunas es un sistema de leyes, para otras son sesgos que no vemos, para otras son normas culturales. Y claro, si no se puede definir al enemigo, ¿cómo vas a diseñar políticas públicas que funcionen para combatirlo? Se argumenta que esta ambigüedad lo convierte en un objetivo difuso, casi un fantasma, y por tanto inalcanzable. Ahora el debate se vuelve todavía más abstracto y se centra en las etiquetas políticas, izquierda y derecha. La discusión gira en torno a algo curioso, cómo los propios grupos políticos y sociales deciden definirse a sí mismos, o no. Pasamos de analizar políticas y resultados a analizar el lenguaje y la identidad en el ruedo político. Aquí se plantea una observación sobre una asimetría bastante curiosa en el discurso político. Se argumenta que mientras que alguien de izquierdas no tiene problema en decir públicamente que es socialista, comunista o socialdemócrata, en el otro lado del espectro parece que hay como un reparo a usar la etiqueta de derechas. A menudo se prefieren otros términos como liberal o conservador. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se debe este fenómeno? Y esta cita nos ofrece una teoría bastante provocadora para explicarlo. Lo que sugiere es que hay una especie de doble rasero, mediático y cultural. Según esta idea, a la izquierda se la valora por sus buenas intenciones, como buscar la igualdad o la justicia social, incluso si los resultados de sus políticas, no son tan buenos. En cambio, se argumenta que a la derecha no se la juzga ni por sus resultados, ni siquiera por sus intenciones, sino por una caricatura, una versión hostil que crean sus adversarios políticos. Y finalmente, después de todo este recorrido, de este laberinto de argumentos, emociones, datos y etiquetas, todo este debate tan complejo se puede reducir, se puede destilar en una sola pregunta. Una pregunta que resume esa tensión central que hemos ido viendo y que nos obliga a todos a reflexionar sobre cómo queremos que sean las conversaciones importantes en nuestra sociedad. Y la pregunta final es esta. En el debate público, ¿qué debería tener más peso? ¿Las reglas de la lógica y los datos universales o esa verdad íntima y poderosa que nace de la experiencia personal? Y no se trata de encontrar una respuesta fácil, sino de entender la profundidad de la pregunta. Este es, en el fondo, el gran dilema que este debate pone sobre la mesa. Un dilema que define no solo cómo discutimos, sino también qué tipo de sociedad estamos construyendo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si esta reflexión te ha parecido útil, haz clic y comparte.